En Colombia la mitad de los colombianos no tienen partido político. Y otra cantidad muy grande de colombianos que militan en las banderías tradicionales son de todas maneras gentes buenas, demócratas, gentes honradas, con quienes debemos hacer esfuerzos por coincidir y por ganar para estas causas. Pero todo eso en el marco de la importancia que el polo democrático alternativo tiene para los colombianos, polistas, insisto, y no polistas. ¿Por qué? Porque el polo tiene dos características que ningún otro partido con representación en el Congreso de Colombia cumple. La primera, nosotros somos un partido que está por profundas transformaciones en la vida nacional. Las otras fuerzas, en especial de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, son partidos del statu quo. Son partidos que los cambios que proponen tienen como único propósito que es que nada cambie. O sea, pequeños cambios para que nada cambie. Es el desarrollo de la lógica gatopardista, que inclusive existe como categoría en las ciencias políticas. ¿Qué es el gatopardismo? Eso hace referencia a una novela italiana de hace unas cuantas décadas, en donde aparece un diálogo en que alguien dice: aquí hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Todas esas fuerzas son fuerzas del statu quo, son del gatopardismo. Su propósito es que Colombia no cambie. Y es obvio que su propósito es que Colombia no cambie, porque es que esas fuerzas han construido a la Colombia que tenemos. Esas fuerzas han hecho a Colombia a su imagen y semejanza, para utilizar esa figura. La Colombia de hoy es la Colombia construida por los Juan Manueles. Es una palabreja que me inventé para facilitar las cosas y simplificar y meterlos a todos ellos en el mismo saco. Juan Manueles. Y hay Juan Manueles así, hay por aquí, más bajitos, ¿cierto? Pero finalmente todos son los mismos. Este es el país que ellos han construido. Y por supuesto que no lo quieren cambiar, porque es que para ellos Colombia es algo semejante al paraíso terrenal. Miren ustedes esta cúpula de la élite colombiana. ¿Por qué habrían de querer cambiar a Colombia? ¿Qué les falta? ¿Qué les falla? Nada, absolutamente nada. Todo les resulta perfecto. ¿Será que saben qué es el desempleo? Vivido pues en carne propia. ¿Será que saben los Juan Manueles qué es la pobreza? ¿Qué es la falta de salud? ¿Qué es la falta de educación? ¿Será que saben qué es lo que es estar, aun cuando sea un minuto, sin una teta entre la boca? Por supuesto que no. Esos son asuntos para el vulgo ignaro, allá otros. Ellos no están en eso. Entonces tendrían que ser muy locos si quisieran que eso cambiara. Es más, este país es tan democrático para ellos, tan democrático para ellos, que se lo pueden hasta robar y no les pasa nada. Cuando de chiripa uno de ellos termina preso, de milagro le dan la mansión por cárcel. Luego ellos querrán todo menos que Colombia cambie. Y ahí tienen con nosotros, con el polo, entonces un pleito de fondo. Nosotros sí queremos transformaciones profundas en la vida nacional. Ellos son los partidos de los TLC, nosotros somos lo contrario. Ellos son los partidos de las EPS, nosotros los de la salud de la gente. Ellos son los partidos del desempleo y nosotros pugnamos por el empleo. Ellos tienen la educación como negocio, nosotros hablamos de la educación como derecho. Ellos se arrodillan ante sus amos extranjeros, nosotros hablamos de soberanía nacional. O sea, estamos en una contradicción de fondo. Y este papel solo lo cumple hoy el polo democrático alternativo en Colombia. Y tenemos una segunda diferencia, no menos importante, y es que el polo, a diferencia de ellos, que siempre llaman a que la gente no luche, que siempre buscan embrutecer a la gente, quitarle su dignidad, sobornarla, chantajearla mediante dádivas, nosotros llamamos a los colombianos a la dignidad, a la resistencia. Y por eso no hay lucha que adelante un colombiano que el polo democrático alternativo no respalde, que no sea solidario con ellos. Un partido como este, llámese polo o incluso llámese de otra manera, pero que tenga esas dos características, es un partido clave en la vida de cualquier país. Si luchando el polo lo que lucha, pasa lo que pasa en Colombia, ¿ustedes se imaginan que no existiera polo?
¿Ustedes se imaginan cómo serían las transmisiones del canal de la televisión sin nosotros? El canal del Congreso, perdón, sin nosotros. Nosotros somos algo así como la sal de la política colombiana, y eso, repito, debe interesarle a los polistas y a los no polistas que sean o se sientan auténticamente demócratas, personas que de verdad estén por el progreso de Colombia. Y porque las cosas son así, es que nos maltratan lo que nos maltratan, y hemos sido tan perseguidos desde que nacimos. Con el polo procedieron estas élites colombianas como Herodes. Nos intentaron matar desde la propia cuna. No se había creado el polo cuando ya nos estigmatizaron diciendo que éramos terroristas vestidos de civil. Y después dijeron que éramos fichas de la guerrilla. Y después dijeron que éramos correveniles de Chávez. Y después dijeron que éramos los amos de la corrupción en Colombia. Y hace un año dijeron que nos habíamos acabado. Ustedes sí se acuerdan que también nos dieron sepultura. Todos esos como maniobras para hacernos daño y destruirnos. ¿Y todo por qué? Porque nos detestan. Y no se dejen confundir, no nos detestan por los errores o delitos incluso que personas del polo hayan podido cometer. No es por eso que nos detestan, no nos detestan por los errores de los polistas, nos detestan es por nuestros aciertos, nos detestan es porque ellos saben muy bien lo que somos un partido creado para derrotarlos, creado para sustituirlos y creado para encauzar a este país definitivamente por la senda del progreso. Y ahora en este momento estamos siendo víctimas de la que a mi juicio puede ser la mayor agresión que en todos estos años se haya intentado contra el pueblo. Digo la mayor agresión porque es la más habilidosa, la más peligrosa, que tiene que ver con convencernos de que porque apareció el doctor Juan Manuel Santos, entonces el polo termina sobrando. Porque el doctor Santos va a realizar supuestamente las tareas del polo. Y porque el doctor Santos, lo que pasa es que es un demócrata incomprendido, ¿cierto? Una persona de avanzada, casi un revolucionario que los colombianos todavía no habíamos podido encontrar en la geografía nacional. Porque el presidente Santos tiene, digamos, una gracia que a mi juicio es lo fundamental, lo diferencia de los otros Juan Manueles. Y es que es una persona dedicada al engaño, dedicada a la actuación, dedicada a presentarse como lo que no es, dedicada a engatusar, a falsificar la realidad. Desde el primer día que llegó a la presidencia de la República así se ha comportado. ¿Para qué? Para poder sacar adelante mediante el engatuse lo que otros incluso no pudieron sacar, digamos, utilizando las brusquedades. Y ustedes se acuerdan, el presidente Santos llega a la jefatura del Estado y rápidamente se da sus trazas para aparecer que dice como el presidente de los campesinos y el presidente que adelantaba en Colombia una revolución agraria. Todo eso apareció en los medios de comunicación. Aquí se alcanzaron a llenar estadios de campesinos con el cuento de que el jefe del Estado estaba cumpliendo con las tareas históricas de la lucha agraria nacional. Alcanzó él mismo a decir o a sugerir que es que él por su comportamiento iba a terminar siendo un traidor de su clase social, que iba a pasar a la historia como un traidor de su clase social. Otro día tuvo la frescura de decir, no, es que los ricos van a chillar. Los ricos van a chillar, lo dijo también. Inclusive en la revista Semana, la semana siguiente de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta del año pasado, fue capaz de escribir un artículo en el que se nos afirmaba a los colombianos que Santos era el jefe de la nueva izquierda colombiana. Ahí está en letras de molde, la revista de su amiguísimo, un hijo de López Michelsen. O sea, yo no estoy aquí inventando cosas, eso es lo que se está moviendo. Eso es lo que se está moviendo. Y falta ver lo que ha pasado en las elecciones para entender que el personaje se las trae. Y ya nos han planteado a los polistas y en general a todas las fuerzas alternativas que debemos empezar a pensar en la posibilidad de hacer parte del gobierno de Juan Manuel Santos una vez llegue la hora del posconflicto.
O sea, hay un esfuerzo sistemático, dedicado desde la Casa de Nariño por cooptar, por meter en el redil de ellos a las fuerzas que hemos sido de oposición, el polo, el sindicalismo, el movimiento agrario. Son muchísimas las manifestaciones en esta dirección. Y esto, por supuesto, que podría ser, si tuvieran éxito en esto, el fin del polo. Porque es que el polo no consiste en hacer lo mismo que hacen los otros, pero con camiseta amarilla. Aquí la gracia no es el color de la bandera, aquí la gracia es el contenido de lo que somos y de la manera como actuamos. Si un partido como el polo termina entrampado por un personaje como Juan Manuel Santos y abandona sus labores de oposición, yo hago una pregunta muy simple: ¿para qué carajos polo? ¿Para que me den un carro más grande a mí? ¿Para que le den unos cuantos cargos burocráticos a otros? ¿Para que indigesten con mermelada a otro poco por ahí? No, para eso no creamos el polo. Es que el polo se constituyó con unas ideas absolutamente precisas, que son de profunda divergencia, no con los personajes de la élite colombiana, sino con las políticas de esa élite. No solo además con las políticas de esa élite, sino con las propias organizaciones políticas que han mangoneado a Colombia toda la vida, o si no nos hubiéramos metido al Partido Liberal o al Partido Conservador o a la U, a Cambio o a cualquiera. ¿Por qué creamos una cosa diferente? Porque programáticamente somos diferentes y porque como fuerza política no cabemos en las banderías del lado de allá.